Hola, espero que estén muy bien. En este video les traigo la comparativa entre estos Smart TVs 4K y la primera diferencia es por supuesto el sistema operativo. En este caso el Xiaomi tiene Android TV, mientras que el LG, el sistema operativo es WebOS propio de esa marca. Y la ventaja obviamente va a ser en cuanto a las aplicaciones. La Google Play Store del Xiaomi es mucho más amplia por obvias razones y además de ser necesario se le pueden instalar archivos APK, mientras que en la LG Content Store no es posible instalar archivos APK por obvias razones. Sin embargo, me parece que aún así la tienda de aplicaciones del UQ7400 es bastante amplia para la gran mayoría de personas. Y en cuanto a otras funciones, por ejemplo, ambos soportan lo que se conoce como screen mirroring o compartir pantalla. También son compatibles con navegadores de internet, simplemente que el LG solamente tiene uno, mientras que en el Xiaomi hay varias aplicaciones que pueden cumplir esa función. Y como tal, la fluidez es buena en ambos televisores en cuanto a sus sistemas operativos a la hora de abrir aplicaciones, a la hora de cargar videos, a la hora de saltar de una aplicación a otra aplicación. Y en cuanto a asistentes de voz, el Xiaomi por supuesto soporta el asistente de Google, mientras que el LG soporta el asistente de voz propio de la marca LG, también el Amazon Alexa y también el asistente de Google, pero por lo menos aquí en Colombia no soporta por alguna razón el asistente de Google. Sin embargo, si bien en el LG se soporta asistentes de voz, para eso deben comprarle un Magic Remote o conseguirlo en una tienda que ya lo incluya, porque como tal en la mayoría de tiendas viene con este control, que es un control básico. Y bueno, hablando de los controles, estos son sus controles remotos de ambos televisores, ya que el diseño es cuestión de gustos personales. Siento que el control remoto del Xiaomi es grande y relativamente incómodo, mientras que el control remoto del LG es más pequeñito, aunque también es incómodo porque las teclas están muy pegadas entre sí. Siempre recomiendo adquirir un televisor LG que incluya el Magic Remote o comprarlo por aparte para que todo sea mucho más fácil. En cuanto a calidad gráfica, la principal pregunta que surge actualmente es: ¿será que son recomendados para ver fútbol por el hecho del próximo mundial de fútbol que se acerca? Pues bien, la verdad es que sí. Tienen buena uniformidad de colores grises con muy poco efecto de pantalla sucia, aunque entre ambos este aspecto es mejor en el LG. Y si bien en el Xiaomi sí que se puede notar un poco más de efecto de pantalla sucia, lo bueno es que por ejemplo a la hora de ver deportes, de jugar videojuegos de deportes o por ejemplo observar otro tipo de contenido donde en pantalla prime un color en un gran porcentaje, el efecto de pantalla sucia en ambos televisores puede pasar prácticamente desapercibido. Y lo otro es que en cuanto a manejo del movimiento, ambos muestran muy buenos resultados. El Xiaomi tiene la tecnología Motion Estimation, Motion Compensation, mientras que el parámetro del LG conocido como TrueMotion le ayuda mucho en este aspecto. Sin embargo, entre ambos televisores me pareció que el manejo del movimiento es un poco mejor en el Xiaomi, aunque la diferencia no es muy grande. Pero sí es cierto que en el Xiaomi se nota menos efecto de vibración y menos artefactos la mayoría del tiempo, pero sea como sea, ambos televisores pueden ser opciones de bajo presupuesto para ver deportes. En cuanto a calidad gráfica general, deben tener presente que al menos aquí en Colombia el Xiaomi en todos sus tamaños tiene panel ADS, ya lo he podido corroborar por medio de la captura de los píxeles, mientras que el LG al menos en ese tamaño tiene panel IPS. En otros tamaños tal vez pueda tener panel VA. Y en el caso del Xiaomi en otros países me han dicho algunos suscriptores que tiene panel VA, pero la verdad no lo he podido corroborar. Entonces, en cuanto a colores, ambos muestran muy buenos resultados, que es una de las ventajas de este tipo de paneles. Sin embargo, tal vez entre ambos se pueda notar en algunas escenas un poco más de volumen y saturación en el LG, pero sea como sea, el Xiaomi en este apartado de colores no se queda corto, no se queda atrás. Y en cuanto a cantidad de brillo, esas cantidades pueden variar también dependiendo de cada modo de imagen. Usualmente en el modo cine o película el Xiaomi muestra un poco más de brillo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico, pero en otros modos de imagen en el LG se puede percibir una mayor cantidad de brillo.
Y en cuanto a escalado de imagen, podríamos decir que el resultado es muy similar o prácticamente igual. Recuerden simplemente que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos de gama alta, mostrarían resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea demasiado baja. Solamente a partir de 1080p o Full HD el trabajo de escalado de imagen en ambos televisores es muy bueno, pero aún así el resultado no se va a alcanzar a mostrar en 4K, solamente a partir de 1440p, ahí sí el resultado se asemeja mucho a un 4K nativo y por supuesto ambos Smart TVs pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en SDR como en HDR sin problemas. Y la otra parte muy importante es el rendimiento en escenas oscuras. Miren, ninguno de ellos es muy buena opción, pero entre estos, el que hace un trabajo menos peor es el Xiaomi. Se nota menos efecto clouding y menos sangrado de luz, aunque esto varía dependiendo de si en la escena hay muchas cosas que iluminar. Porque por ejemplo, cuando hay muy pocas, pues el efecto clouding disminuye. Mientras que en el LG, sea cual sea la escena, así hayan partes que iluminar o no, el efecto clouding en la oscuridad siempre va a prevalecer en la misma intensidad prácticamente. Entonces repito, en este apartado el que tiene un rendimiento un poco mejor o menos peor sería el Xiaomi. En cuanto al apartado gaming, hay dos diferencias o dos cosas a favor del Xiaomi. Una de ellas es que soporta los 120 Hz, pero solamente hasta 1440p. Y la otra es que soporta Dolby Vision para gaming. Mientras que el LG no soporta Dolby Vision para gaming y tampoco soporta los 120 Hz en ningún tipo de resolución. Lo otro que deben saber es que el Xiaomi se comercializa como si tuviera puertos HDMI 2.1, pero como tal no soporta lo más importante de esta tecnología, que son los 120 Hz en 4K, y tampoco soporta frecuencias de actualización variables, y obviamente el LG tampoco soporta estas tecnologías. En cuanto a tiempos de input lag, me parece que ambos televisores muestran muy buenos resultados. No tengo un dispositivo que me permita medir estos tiempos, pero probablemente de acuerdo a la práctica y basándome en los resultados que he notado en otros televisores donde sí conozco esos tiempos, probablemente en estos dos televisores esos tiempos de retraso de entrada podrían oscilar entre los 9 y 10 milisegundos aproximadamente. Sea como sea, me parece que ambos en esta área arrojan muy buenos resultados aún para gamers exigentes. Y en cuanto a calidad gráfica, manejo del movimiento, ambos muestran muy buenos resultados, simplemente con las mismas diferencias, colores un poquito más saturados en el LG la mayoría del tiempo, pero asimismo el rendimiento en escenas oscuras en el Xiaomi va a ser un poco mejor o por lo menos menos peor. Obviamente ambos televisores van a funcionar con la PlayStation 5 o con la Xbox Series X, que es la consola con la que realizo estas pruebas. Simplemente que con las limitaciones obvias, es decir que no van a mostrar los 120 Hz en 4K y tampoco tecnologías de frecuencias de actualización variables. Sea como sea, ambos para este apartado gaming de gama baja son buenas opciones, pero como ya mencioné, el Xiaomi puede ser un poco mejor por lo mencionado de los 120 Hz hasta 1440p y el Dolby Vision para gaming. Y en cuanto a sonido, si bien ambos televisores rinden muy bien para ser modelos de gama baja o de gama de entrada, el Xiaomi es del 2021 y el LG de este 2022, me parece que entre ambos el Xiaomi alcanza frecuencias un poco más altas, una experiencia quizá un poco más envolvente, pero asimismo al subir el volumen a su máxima capacidad se puede percibir un poco de distorsión nada alarmante, mientras que en el LG no se alcanzan frecuencias tan altas, pero hay menor distorsión. Sea como sea, ambos pueden ser buenas opciones en cuanto a sonido para hacer televisores de gama baja. Y aquí les dejo una pequeña prueba para que puedan juzgar por ustedes mismos.
Otro aspecto que puede ser muy relevante para algunas personas es en cuanto a los ángulos de visión, siendo un poco mejores en el LG por tener panel IPS. Sin embargo, el Xiaomi en esta área no se desempeña mal porque el hecho de tener panel ADS también le ayuda en ese aspecto, pero entre ambos, vuelvo y repito, estos resultados son un poco mejores en el LG, es decir que los colores pierden menos volumen al observar su pantalla desde un ángulo muy amplio. El calentamiento en pantalla en ambos televisores es relativamente bajo luego de casi 2 horas o un poco más de utilizarlo sin parar, también por supuesto con videojuegos, lo cual es genial. Y en cuanto a sus cantidades de brillo, no son las más altas para contrarrestar reflejos de luz natural, pero el hecho de tener panel ADS e IPS respectivamente sí que les ayuda un poco al menos a contrarrestar reflejos de focos de luz. Y ninguno de ellos es el mejor para escenas oscuras por lo ya mostrado del efecto clouding y los sangrados de luz. Y ya para terminar entonces, en resumen, el Xiaomi puede ser una opción para un gamer que sea un poco exigente o una mejor opción para ese caso, y también tiene un manejo del movimiento un poco mejor, así que probablemente para ver por ejemplo deportes, fútbol, puede ser un poco mejor, pero a veces puede ser un poco más costoso, aunque eso puede variar dependiendo de cada tienda y de cada país. Mientras que en el LG, si lo quieren, pueden optar por el Magic Remote, que hace todo mucho más fácil en cuanto a navegación y también tiene colores un poco más saturados, y en cuanto a manejo del movimiento no se desempeña mal, y en cuanto al apartado gaming es muy decente. Lo otro es en cuanto a las aplicaciones, obviamente en el Xiaomi hay una mayor variedad de estas, pero en la LG Content Store van a encontrar también una buena variedad y muchas de las más populares. Y listo, no sé ustedes qué piensan al respecto acerca de ambos televisores, cuál les gustó más o cuál escogerían y por qué. Por favor déjenmelo saber en la caja de comentarios. Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra. Además, de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, nos vemos en la próxima.